Después de esas plenarias que oímos en la mañana tan interesantes, ¿cierto? Pues en este salón hoy, que es el A, vamos a discutir durante todo el evento ese tema tan importante que es la excelencia en salud. Y muy frecuentemente cuando hablamos de excelencia en salud, la mente se nos va a pensar que la excelencia es responsabilidad de centros mega especializados, ¿cierto? Que son ellos los llamados a garantizar la excelencia clínica. Y pues creo que las preguntas que hay que hacerse aquí son, ¿qué es eso? ¿Qué es excelencia? ¿Cómo logramos ser excelentes? ¿Y para quién queremos ser excelentes? Y cuando hacemos esa última pregunta, pues creo que todos confluimos a contestar, es para nuestros pacientes, ¿cierto? Y creo que excelencia es ser bueno. ¿Y es ser bueno en qué? En lo que hacemos de cara al paciente. Entonces la excelencia, ¿cierto? Probablemente es responsabilidad de todos, no solamente de las instituciones de alto nivel de complejidad, sino es qué tanto en el alcance de lo que nosotros hacemos, aun cuando sea de atención primaria, que a veces lo dejan allá como en la cadenita última, ¿cierto? Es primaria, eso es básico. No, esa es la semilla realmente donde deben iniciar los procesos de atención para generar algo que es muy importante, que nos lo mostraba el doctor Henry Gallardo esta mañana, y es qué tanto logramos entregar valor para los pacientes, impactando resultados. Creo que eso es lo más importante. Y creo que la excelencia debe alcanzarse desde la atención primaria en salud. Somos unos convencidos de eso y por eso tenemos a 3 líderes clínicos que representan a 3 instituciones que han hecho el ejercicio de empezar a transformar sus procesos de atención en procesos diferenciales que logren impactar los resultados de salud para las personas, que es realmente el concepto de hacer las cosas bien, y sí se puede hacer bien. Y vamos a tomar el ejemplo de enfermedad cardiovascular, porque tal vez es uno de los temas que más hemos abordado. Y vamos a abordarlo haciéndole reconocimiento a estas 3 instituciones, especialmente a 2 de ellas que participaron con nosotros en el Premio Nacional de Calidad con el enfoque de atención primaria y se lanzaron a generar un proceso de autoevaluación con unos estándares muy específicos enfocados en excelencia, en impacto, en resultados, y sobresalieron mostrando ese desempeño. Entonces, tengo el placer de presentar a la doctora Vanessa Pinilla, médico, cirujana, especializada en gerencia en salud y certificada en el programa de desarrollo directivo de INELDI Business School, que actualmente es la directora médica nacional de Virrey Solís IPS. A la doctora Catherine Van Arken, también médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en administración en salud con énfasis en seguridad social, que hoy en día es la gerente de la ES Salud Tundama y docente de la cátedra de pregrado y posgrado de la Universidad de Boyacá. Y a nuestro moderador del panel, ¿cierto?, que es nada más y nada menos que el doctor Freddy Bojanini, ¿cierto?, que es médico también, especialista en anestesiología, en anestesia cardiovascular, que además ha migrado, además de su liderazgo clínico, hacia ser un empresario, generar conocimiento en inteligencia de negocios, y ha sido el fundador de Mi Red Barranquilla IPS y la Fundación Cardiotorácica Colombiana, y es el líder estratégico de Mi Red Barranquilla. ¿Cómo
desde el liderazgo clínico, doctor Freddy, usted se ha ido a mover los procesos de atención para lograr a través de redes de prestación impactar esos resultados que son importantes para el paciente. Entonces, muchísimas gracias a los tres y les doy la palabra a nuestro moderador. Muchísimas gracias, Luisa. Buenos días a todos. ¿No soy? No. ¿Sabes? Eso. Muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación y este privilegio de estar aquí con todos ustedes. Esperemos que en este conversatorio logremos algo de inspiración para enfocarnos de una manera mucho más holística a como nosotros atendemos a nuestros pacientes, o a las personas en realidad, a la población en general. Quiero despacientalizar la atención en salud, en realidad. Vanessa y Catherine, bienvenidas. A ver, estamos en un mundo donde un gran porcentaje de la población muere prematuramente por enfermedades evitables. Por primera vez en el último siglo o en los últimos 100 años, en los Estados Unidos se está viendo que la expectativa de vida, en vez de incrementarse, está disminuyendo. Vivimos pandemias de soledad e incluso áreas que se consideraban zonas azules, hoy, 20 años después, están saliendo de esa zona. Entonces, nos viene una gran inquietud, en realidad, los que estamos en este sector, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Y estamos en un escenario de excelencia clínica, pero cada día nos damos cuenta que debemos estar mucho más en otras áreas, muy fuera de las instituciones, muy enfocados a donde se encuentran las personas. Y creo que en parte se trata este conversatorio de eso, de ver cómo desde la excelencia clínica podemos nosotros tener un universo mucho más amplio en donde podamos mirar de manera mucho más integral a las personas y a la población en general. En primera instancia queríamos hacerle una breve presentación de cada una de las experiencias nuestras en un periodo muy corto, que son muy exitosas, entre otras cosas. Entonces empezamos, Vanessa, con tu presentación. Buenos días, doctora Luisa, muchas gracias por esta invitación. Es un orgullo para mí y una gran responsabilidad estar aquí hoy representando a Virrey Solís IPS, que precisamente estamos muy cerca de ese aniversario, del primer aniversario del Premio Nacional de la Calidad. Como usted dice, fuimos pocas las que nos atrevimos, pero lo hicimos porque estamos convencidas de que esto vale la pena. Un recuento de quién es Virrey Solís IPS. Virrey Solís IPS tiene 3.500.000 usuarios. Hemos hecho en este año 11 millones de atenciones en 15.000 metros cuadrados. 150.000, perdón, metros cuadrados. Estamos acreditados por el Incontec y prestamos nuestros servicios de salud en 98 sedes, 33 ciudades, 14 sucursales a nivel nacional. Un dato muy importante, en el último dato de clima, que medimos el clima laboral, punteó muy alto una intrafaceta importante que es el sentido de pertenencia, en un 82%. Nuestro crecimiento, esta historia le apuntaron 2 colombianos, una odontóloga y un radiólogo hace 41 años, que crearon el laboratorio Virrey Solís IPS. Con el paso de los años hemos crecido en la prestación de servicios de salud hasta hoy llegar a tener las casi 100 IPS que tenemos a nivel nacional. En el 93 tomamos la decisión de incursionar en el sistema de salud porque creemos en él y es de ahí que viene el crecimiento de nuestro grupo empresarial. ¿Qué es importante para hablar de gestión del riesgo? La articulación que tenemos nosotros con nuestra EPS, con nuestro asegurador. Y es importante desde la misma caracterización. Nuestro asegurador aliado nos caracteriza y entrega a toda la población caracterizada por riesgos poblacionales e individuales. ¿Esto qué nos permite? Realizar una adecuada gestión del riesgo en salud. Aquí tenemos un ejemplo del tablero de riesgos en salud, en el cual podemos saber cuántos pacientes tenemos de riesgos individuales y poblacionales. Cuántos pacientes de VIH, cuántos pacientes hipertensos, diabéticos y demás.
Pero ¿qué hacemos antes de? No solamente con este insumo que nos presta a nosotros o que trabajamos en conjunto con nuestro sistema de información, con la EPS, nos damos cuenta de qué riesgos tienen nuestros pacientes. Algo muy importante es que debemos ser proactivos y desde el acceso, uno de nuestros pilares del modelo de atención en demanda inducida, nosotros caracterizamos la población y la captamos antes de que ellos lleguen a una prestación de servicios de salud. Es como ello que desde la declaración en salud, desde todos los laboratorios, desde que se afilia un paciente a nuestra EPS, podemos saber sus riesgos, podemos llamarlos y detectar y caracterizar sus riesgos antes de que lleguen a la prestación. Para el caso que hoy estamos hablando, que es enfermedad de riesgo cardiovascular, tenemos el gran reto de intervenir a la población de adultez y vejez, 1.900.000 personas. Estamos aquí hablando de datos macro, de datos importantes a los cuales nosotros, nuestra gran responsabilidad es gestionar los riesgos de esta población. ¿Cómo lo hacemos? Les explicaba o les comentaba que desde demanda inducida, antes de que el paciente llegue a tomar la prestación, los llamamos y los contactamos de acuerdo a su riesgo. Solo traje un ejemplo de nuestro tablero de gestión, este es nuevo. Aquí es como importante para llegar a la excelencia, cómo la data juega un rol muy importante para la toma final de decisiones. Vemos aquí que yo creo que uno de los retos que tenemos en el sistema es cómo contactamos al paciente, cómo le decimos que venga, si cambia de celular, si ahora la tecnología es diferente. Hemos logrado una contactabilidad, un aló del 82%. Este aplicativo lo empezamos hace más o menos 2 meses. Antes teníamos datos del 60 y el 75%. Pero ¿cómo más nosotros identificamos ese riesgo? Desde nuestro modelo de atención primaria en salud. Aquí es donde de puerta de entrada, tanto el médico general, el odontólogo, el servicio de urgencias, identifican el riesgo del paciente. ¿Esto qué les permite? Sí sirve. La identificación del riesgo, gestionar su morbilidad, de una vez tamizarlo en su ruta de mantenimiento que le corresponde y definir la continuidad. Es decir, que antes de que yo gestione la enfermedad, debo gestionar el riesgo. Posterior a ello, clasifico el paciente y pasa a todos nuestros modelos de atención primaria en salud, de acuerdo a la ruta cerebrovascular, la ruta de mantenimiento de infancia, primera infancia, vejez, la materno-perinatal. Y algo muy bonito que tenemos, nuestros programas especiales, que están encaminados a la atención del riesgo individual, paciente de VIH, paciente anticoagulado, paciente respiratorio. Esto no lo podemos hacer sin todo el equipo de apoyo, sin laboratorio, sin RX, sin ecografía, en un robusto sistema de información. Porque el sistema de información, si hablamos de eficiencia, de efectividad y de excelencia, juega un rol muy importante, porque nos permite la continuidad de la atención en una historia clínica estandarizada de acuerdo a las necesidades del paciente y además de esto, por medio de la medición de indicadores, la toma de decisiones. Algunos datos de antes de gestionar el riesgo, antes de gestionar la enfermedad, de prevalencia. Hemos incrementado nuestra prevalencia en diabetes en un 6%, de hipertensión arterial en un 15%. Vemos cómo exponencialmente hemos identificado el riesgo para gestionarlo. Además de eso, hemos captado más pacientes. Y ojo aquí, todos hemos sufrido o hemos pasado por ese tema de traslados, sesiones, que eso también afecta a la carga de enfermedad de nuestra población. Y la captación de pacientes con hipertensión arterial. Eso hablando de antes de que el paciente se enferme, es decir, cómo gestionamos esa enfermedad. Cuando hacemos toda esta gestión, esta es nuestra corte. Tenemos 423.000 pacientes entre hipertensos y diabéticos. Hemos incrementado un 28% del 2021 al 2022, pero además de eso tenemos una corte, hemos cortizado los pacientes de alto riesgo clínico, 30.000 pacientes, y de obesidad 251.000. ¿Qué hacemos con ese paciente que ya está enfermo? Como nos mencionaban en las conferencias anteriores, atención centrada en el paciente. Perdón. Atención centrada en el paciente y todo un equipo interdisciplinario alrededor. Médicos generales, jefes, nutricionistas, psicólogos y todo el tema educativo. Algo muy importante que nos dejó la pandemia, la virtualidad. Cómo nosotros le hacemos la vida más fácil a nuestro paciente y si está controlado podemos ayudarle para que no acceda a nuestros servicios de salud solamente por el tema de presencialidad, sino virtualidad.
Como les comentaba, gestionamos el riesgo. Clasificamos toda nuestra población en paciente sano, de bajo y mediano riesgo y alto riesgo. Todo esto acompañado de las pruebas rápidas cardiometabólicas. ¿Qué pasa y cómo lo hacemos? Nos adherimos a la guía. Y algo muy importante es que trabajamos articuladamente con nuestro asegurador. ¿Qué quiere decir eso? Que entre los dos nos ponemos de acuerdo en la ruta y gestionamos. Esto que nos permite no solamente gestionar el riesgo en salud, sino gestionar el riesgo administrativo, el riesgo operacional y ser costo efectivos. Un zoom pequeñito en aquel paciente que es de muy alto riesgo. Tenemos un modelo de atención estandarizado y un zoom de solamente ese paciente que lo consideramos nosotros en ambulatorio que estuviera en la UCI, es decir, hemoglobinas glicosiladas mayores a 9, hipertensiones arteriales elevadas, comorbilidades, y aquí tenemos un modelo de atención en el cual participa todo un equipo. Desde el ingreso ajustamos rápido al paciente y en la control y prescripción. Aquí también todos los equipos interdisciplinarios que ustedes vieron en el anterior actúan. ¿Qué ventaja tenemos? Y vamos a hablar de eso más adelante. La academia. Es importante involucrarlo. ¿Por qué? Porque de ahí es que vamos a formar a quienes en adelante van a estar pendientes de estas patologías. Y todo eso enmarcado en un programa educativo, porque sabemos que no solamente es suficiente con el tema de la prestación. Hay algo muy importante que recalcamos, es el autocontrol, la corresponsabilidad de nuestros pacientes con su enfermedad, y les enseñamos con palabras claras y con escuela de pacientes de cómo deben manejar su enfermedad. ¿Cómo le hacemos seguimiento? Uno dice, ¿cómo uno le hace seguimiento a una corte tan grandísima? Tenemos un tablero de diabéticos, acá les traigo algunas imágenes, que nos permiten gestionar la corte individual y la corte macro. Y además de eso, no nos quedamos con aquel paciente ya enfermo, sino estamos gestionando la prediabetes, es decir, cómo caracterizamos la población, les tomamos sus exámenes, asistieron a una consulta, identificamos una corte de 42.000 pacientes prediabéticos. Y posterior a un año tenemos los siguientes resultados. El 7.2% se confirmaron con diabetes, pero el 66% persisten con prediabetes, es decir, tengo que estar muy pendientes de esos pacientes porque, ojo, se me pueden enfermar. Y lo más bonito es que el 23.5% pasaron a ser sanos. O sea, no solamente estoy gestionando la enfermedad, sino gestionando que no se me enfermen ni se me compliquen. Algunos de nuestros resultados, como para terminar la pequeña presentación de cómo nos ha ido. El resultado de paciente diabético controlado ya vemos cómo hemos aumentado en los últimos 3 años. El paciente hipertenso hemos mantenido el control a pesar de que ustedes vieron que hemos incrementado en la población. La tasa de hospitalización, estos de aquí que son de resultados en salud, la EPS nos dice, Virrey, así está usted. Tasa de hospitalización hemos disminuido tanto en diabetes como en hipertensión. Esto no lo puedo hacer sola. O sea, Virrey Solís no trabaja solo. Virrey Solís hace parte de una articulación de gestión del riesgo de sedes integrales e integradas. Con la EPS, las IPS aliadas, como vemos acá, Clínica Nogales, Centro Policlínico de Olaya, a nivel nacional tenemos IPS aliadas, porque si yo lo hiciera sola, me quedo en un momento de la ruta. En cambio, si tengo esta articulación con un sistema de información robusto, me permite a mí gestionar mejor el riesgo. Y para terminar, nos pusimos en la tarea de curiosas de trabajar en predicción. Contarles rápidamente, no solo nos articulamos con la EPS y la red, sino con la industria. Y les voy a pasar rápido estas diapositivas. En colaboración con Sinergia, con la industria, con la EPS, empezamos a hacer pinitos de predicción. Y entonces caracterizamos la población, lo modelamos, pasamos por algoritmos y modelos importantes, identificamos una población de muy alto riesgo, que quiero mostrárselas aquí. 3.000 pacientes promedio año debemos gestionar para que no se muera, para que no le dé un infarto o para que no debute con un evento cerebrovascular. Pero también estamos prediciendo la identificación de los riesgos, es decir, todo el mundo conoce en medicina la escala Feinrichs, que nos permite saber cuál es la gestión del riesgo. Si hacemos esto bien, estos serían los ahorros. Entonces, por eso debemos seguir trabajando en predicción, en data y en estandarización de procesos. Nuestros reconocimientos y muchísimas gracias.
Muchas gracias, María. Bueno, muy buenos días para todos. Tengo hoy el gusto de venir en representación del equipo de colaboradores de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Somos una empresa pública de primer nivel de atención ubicada en el municipio de Duitama del departamento de Boyacá. Estamos comprometidos con un modelo de excelencia de prestación de servicios de primer nivel de atención, lo cual ha venido siendo reconocido primero por el ICONTEC a través del certificado de acreditación desde el año 2019. Igualmente hemos sido certificados como institución amiga de la mujer y la infancia integral desde el año 2016 con un puntaje por los evaluadores de 99 sobre 100, como hospital sostenible en una estrategia de Corpo Boyacá en el departamento de Boyacá, y gracias al reconocimiento que nos hace la OES con la USAID y el Ministerio de Salud del año pasado como una de las IPS con un modelo de excelencia de atención en atención primaria en salud en primer nivel, por lo cual hago extensivo el agradecimiento, doctora Luisa, y a toda la OES por permitirnos compartir nuestra experiencia. Como ustedes ven en la diapositiva, pues nosotros trabajamos en el territorio. El municipio de Duitama tiene 125.000 habitantes, de los cuales nosotros tenemos la responsabilidad de atender a la población del régimen subsidiado, que son aproximadamente 40.000 usuarios. Hoy vamos a compartir nuestro programa denominado Vive tu Corazón, que es uno de los 7 programas institucionales que tenemos de acuerdo a los momentos de curso de vida y el perfil epidemiológico de nuestra población. En este programa atendemos aproximadamente a 5.000 usuarios y nuestro enfoque, nuestro modelo de atención está basado en la estrategia cardio, que va interfazado con el modelo de atención integral que tenemos en la S. El modelo de cardio, pues en primer lugar con la C, es esta coordinación que hacemos a nivel intersectorial con la alcaldía municipal, las diferentes secretarías, Secretaría de Educación, programas sociales, infraestructura, etcétera, y toda la coordinación que hacemos con los diferentes líderes comunitarios para poder tener ese acceso a la comunidad. Nuestra A de autocuidado, de la sigla cardio, para nosotros es un pilar fundamental la asesoría en educación y hábitos saludables. Estamos convencidos que desde la esencia, la sencillez de la rutina de cada persona y esa interiorización de los hábitos saludables y la intervención de determinantes sociales, realmente se puede mejorar la calidad de vida de la población y de la verdadera atención primaria. Tenemos la ERE de nuestros recursos, cómo tenemos estructurado el programa dentro de la institución, donde tenemos una persona líder del programa de Vive tu Corazón, la cual está rodeada de un equipo de médicos establecidos específicamente y capacitados para atender a los pacientes del programa de crónicos. Tenemos un equipo de enfermería, donde se hace directamente consulta de educación, donde se les explica nutrición, hábitos saludables, medicamentos. También ahí interviene el equipo de la farmacia con el químico farmacéutico que hace atención personalizada a todos los usuarios, y adicionalmente tenemos a nuestras auxiliares de enfermería que tienen la importante labor de hacer toda la facilitación del acceso y el seguimiento a los pacientes del programa de enfermedades crónicas. Igualmente, pues tenemos todos los auxiliares administrativos que están muy atentos a esa demanda inducida que deben hacer tanto en el acceso como en el seguimiento de los usuarios. También tenemos dentro de nuestro modelo de excelencia en salud con la D, que es la difusión de guías de práctica clínica.
Tenemos implementadas las guías de práctica clínica y estamos muy pendientes de su evaluación, capacitación y verificación de adherencia durante todo el proceso de atención, tanto para medicina como para enfermería. Tenemos nuestra información clínica, donde manejamos un software institucional denominado ASIS. Es un software local diseñado por un ingeniero de sistemas del departamento de Boyacá, que está adecuado en toda su extensión para poder hacer seguimiento de riesgo a los pacientes crónicos, donde también está claramente obligatorio para los profesionales hacer toda la identificación de riesgo con toda la aplicación de las escalas de Flinders, Riggs, etcétera, todo lo que hay que hacer, Crocroft, para poder hacer un seguimiento adecuado del riesgo de los pacientes. Y por último, pues la organización, es como todos estos recursos confluyen para poder desplegar nuestro modelo de atención. El modelo de atención de la AS Salud del Tundama está diseñado siguiendo los estándares de acreditación en 3 momentos: el acceso, el momento de atención y el seguimiento. Para nosotros, desde el programa de crónico, es fundamental porque es un modelo de atención que nos permite hacer gestión de riesgo oportuna para nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos el acceso? Entonces, tenemos varios mecanismos de acceso. Ahí podemos ver las imágenes. Ahí ya tenemos a nuestros equipos de atención primaria en salud en una vereda que se llama la vereda de Avendaños, que queda a 2 horas del casco urbano, donde nuestros equipos de atención primaria, conformados por médico, auxiliares de enfermería y enfermera, se desplazan a toda el área rural para llegar a esas casas y hacer una aplicación de una encuesta que de pronto algunos de ustedes conocen en el software de Cibacom Plus, donde se hace identificación de los riesgos de esa población de acuerdo a sus determinantes sociales, y de allí se empieza a hacer toda la identificación y gestión del riesgo y la canalización a los diferentes servicios que requieren los pacientes. Aquí tenemos también, por ejemplo, en la plaza de mercado, la segunda foto. Otra es una atención en una casa donde nuestra auxiliar está haciendo una medición de perímetro abdominal, y acá, como podemos ver, con el bulto de papas ahí al lado, estamos siempre en el territorio. Entonces, lo hacemos a través de nuestras visitas domiciliarias del plan de intervenciones colectivas. Lo hacemos desde toda la ruta de atención directamente en la AS Salud del Tundama, haciendo una detección de acuerdo a la demanda inducida. Cuando los usuarios llaman a pedir una cita, inmediatamente se hace una lista de chequeo para identificar el momento de curso de vida y se canaliza los diferentes servicios. Hacemos jornadas de tamizaje de riesgo cardiovascular en diferentes sectores del municipio para hacer una detección temprana de riesgo de estos usuarios del municipio. También hacemos trabajo en consulta prioritaria y hacemos una búsqueda institucional, haciendo una búsqueda por registros de historia clínica para ver si de pronto en algunos de esos registros se hayan pasado pacientes para incluirlos en el programa de atención. Una vez que se detectan los pacientes, lo que garantizamos es que ninguno de ellos se nos salga de nuestra ruta de atención para enfermedad de riesgo cardiovascular. Se empieza a hacer la valoración inicial, donde cumplimos con algo tan sencillo como lo es la resolución 3280, que nos da la herramienta para aplicar los laboratorios en el momento que es. Entonces, el paciente apenas se detecta, los auxiliares de facturación ya le facturan, por decirlo así, y lo inducen hacia el laboratorio clínico para aplicar todo el perfil de laboratorios. El paciente llega donde el médico general, que está debidamente capacitado, hace la lectura de estos laboratorios para hacer una gestión de riesgo, toma signos vitales, algo tan sencillo como la toma de tensión arterial, para que no se vaya a escapar ningún paciente del programa, y empezamos a hacer toda la intervención. Los pacientes, no puede pasar que se le hagan los laboratorios hasta la consulta de más de 4 o 5 días. De allí, ya dependiendo cómo den los resultados, se empieza a hacer toda la gestión con el paciente. Y empezamos a trabajar con nuestra consulta del programa de crónicos.
Como les decía, son médicos que son especializados, por decirlo así. Son nuestros médicos generales internistas, que ya se saben muy bien la guía de práctica clínica para que se pueda hacer una gestión de la patología de forma oportuna. Estos son ya temas de medicina, pues no vale la pena ahorita mencionarlos. Allí entonces vemos cómo trabajamos con nuestros usuarios. Además de eso tenemos talleres de educación donde asisten todos los miércoles los abuelitos, les hacemos baile, les tenemos una huerta casera donde ellos también hacen cultivo, les hacemos trabajo de educación. Se hace también los sábados un taller con cuidadores para que los acompañantes también los acompañen en todo el proceso. Y el seguimiento. Tenemos nuestros indicadores de seguimiento de los programas donde evaluamos la cobertura, el aumento del impacto que tienen cumpliendo las metas de los programas de diabetes e hipertensión, que además son obligatorias por las EPS, y el aumento en la captación de pacientes. Entonces, esto nos ha permitido ser una institución piloto para el Ministerio de Salud en el programa de toma del control. Igualmente, hemos sido pues destacados a nivel departamental también como uno de los mejores programas de enfermedades crónicas del municipio. Tenemos nuestra emisora, todos los miércoles sacamos un programa con el Ejército que tiene alta cobertura, donde hacemos también difusión de hábitos saludables. Y pues para terminar, ahí está nuestra huerta, donde los pacientes de Vive tu Corazón practican, ¿sí?, esa cosecha y sacan sus productos y los venden. Entonces también ayuda a mantener esa sostenibilidad financiera de los programas de la empresa. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, quiero contarles un poquito de la experiencia que tuvimos en la ciudad de Barranquilla. En el año 2014 entramos en un programa, éramos una unidad cardiológica que funcionaba en una red pública y decidimos entrar en un programa donde podíamos atender el infarto con elevación del ST a través de angioplastia primaria. No era novedoso en el sentido de que un centro público ofreciera la posibilidad 24 horas al día, 365 días al año, atender a los pacientes con infarto con elevación del ST a través de angioplastia primaria y no de trombolisis. Ese programa, Latin, ¿qué dice? Aquí. Ese programa Latin se hizo a través de la Fundación Lumen, apoyado por Medtronic en su momento. Teníamos electrocardiograma por telemedicina, lo que permitía tener un diagnóstico muy rápido en menos de 10 minutos y rápidamente del centro de atención primaria llevar al paciente al centro de referencia. Eso era lo que hacíamos nosotros. Abajo. No. ¿Dónde está el...? Ok, no. El señalador. No lo marca. Bueno. Y miren, el señalador. Aquí es para adelantar. No, pero el señalador. El señalador. No, el pointer no lo tienes. Ahí. Pero no lo veo. Ah, se ve muy poquito. Miren, entonces centros de atención primaria que una vez recibían al paciente lo llevaban al centro de referencia. ¿Qué encontramos? En el 2014 empezamos y miren, sencillamente enfocarnos en ese primer puerta, en la segunda casilla, puerta balón, 8.71 minutos y 8.31 minutos. Eso nos mostraba que éramos extraordinariamente buenos en la altísima complejidad. Pero miren la gran limitante que teníamos cuando llegaba del centro de atención primaria, y mírense en la primera casilla, a destapar la arteria. Demorábamos 545 minutos. El resultado en mortalidad, 11.1.
a pesar de que teníamos, en el momento que llegaba el paciente a la urgencia, teníamos un electrocardiograma que viajaba en menos de 10 minutos, menos de 5 minutos a una central e inmediatamente un cardiólogo 24 horas al día reportaba si tenía un infarto con elevación del ST o no. Y sin embargo, a pesar de tener el diagnóstico, demorábamos 545 minutos del centro de atención primaria a ser destapada la arteria. Casi que no cumplíamos con nada. Obvio, la mortalidad era altísima. ¿Qué hicimos? Con educación al personal de los centros de atención primaria y con educación en la comunidad, logramos bajar, fíjense, de 545 en un año a 140 minutos. Y la mortalidad menor de 30 días pasó a 3.2. Eso nos hizo, en ese momento, que queríamos ser un centro de excelencia para atender el infarto con elevación del ST, nos hizo preguntar qué en realidad estábamos haciendo. O sea, ¿de qué servía que fuéramos extremadamente competentes en la altísima complejidad cuando la vida no dependía de eso? La vida dependía de algo mucho más simple y sencillo, que era que un paciente o una persona identificara que efectivamente le podía estar dando un infarto, que llegara a una urgencia de un centro de atención primaria y que el médico y la enfermera y el portero que se encontraba ahí, el vigilante, supiera que si tenía un dolor en el pecho había que hacer un electro y que simplemente el mismo aparato, el electrocardiógrafo o, en su defecto, el que lo supiera, identificara que tuviera un infarto con elevación del ST y lo trasladara. Eso era muy sencillo, pero increíblemente éramos extraordinariamente buenos en lo más complejo y en lo más simple, definitivamente no cumplíamos el papel. Eso nos hizo repensarnos muchísimo, porque en el tiempo, lo vemos, 2005 a 2020, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad tanto en hombres como mujeres en la ciudad. Con base en eso, siempre tuvimos la intención de tomar el control de esa red. Y en el 2018 tuvimos la oportunidad de crearla, de fundarla. Entonces creamos AMIRED, manejamos toda la red pública de la ciudad, tuvimos un propósito superior que es el que marca el derrotero desde el inicio, y fíjense, es generar conciencia y responsabilidad por el cuidado de sí mismo. En realidad pensamos que los sistemas de salud en el planeta deben estar enfocados en las personas, pero teniendo como base el concepto de salud que a nosotros nos apasiona, que la salud es como una habilidad o una capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos y gestionar los desafíos, y no simplemente modelos asistencialistas que hacemos que las personas hagan las cosas pero porque las obligamos o las llevamos a que las hagan, y no que precisamente la persona sea la que decida tomar control y responsabilidad sobre su salud. Y con base en eso, pues retomamos la red y encontramos que tenemos 28 centros de atención primaria, 9 de mediana complejidad y 2 de alta complejidad que funcionan en este momento. Establecimos una red integral e integrada. Vamos desde la comunidad, desde la casa, a los centros de atención primaria, de los centros de atención primaria vamos a los centros de atención complementaria. Y miren, lo tratamos desde la casa, van al centro primario, le hacemos el diagnóstico, lo hospitalizamos en su momento y lo regresamos. Pero la pregunta era, ¿cómo logramos mejores resultados? Y definitivamente el papel fundamental de los sistemas es gestionar riesgo, y gestionar riesgo en salud es desde la persona sana. Y dijimos, ¿cómo si queremos gestionar riesgo, y riesgo es gran parte, es producto de la incertidumbre, lo más importante es la información? Y nosotros que estamos en el ejercicio permanente de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nos damos cuenta que a pesar de que las poblaciones deberían estar caracterizadas y deberían tener, cuando vamos a hacer el prestador y lo hacemos, nos damos cuenta que esa caracterización no se cumple, que esa caracterización no es tan cierta como la que queremos, que los pacientes no los identificamos, que no sabemos dónde están, que cuando los queremos contactar no aparecen. Mi red Barranquilla tiene 630,000 usuarios y un 25% nunca consulta, a pesar de que vamos casa a casa, hacemos demanda inducida, hacemos muchas cosas y muy difícilmente cambian continuamente de teléfono. En fin, hay muchísimas barreras que impiden que nosotros conozcamos el verdadero riesgo. Por eso nos enfocamos en esta herramienta tecnológica. En MISER, que es un sistema de estratificación de riesgo, en el cual cargamos la información que hacemos a través de una ficha familiar que vamos casa a casa o en la urgencia o en la hospitalización y caracterizamos con 250 variables
y por el otro lado todo el sistema de historia clínica electrónica que tenemos, lo asociamos, ahí identificamos riesgo, estratificamos y comenzamos a gestionar riesgo. Y esa es la manera como nosotros lo venimos realizando. Victorias tempranas. Este es un estudio del doctor Marmor, en donde muestra en Londres cómo en los diferentes barrios la expectativa de vida cambia. Y esa es la invitación que tenemos, en parte queremos hacer. Cómo con información confiable podemos en una misma ciudad determinar cómo cambia la expectativa. Y así como ocurre en Londres, nos está ocurriendo en Barranquilla. Tenemos 5 localidades y entre suroccidente y Río Mar hay 10 años de diferencia de expectativa de vida. Y esos son los enfoques a donde tenemos que incursionar nosotros o involucrarnos nosotros para producir los cambios transformacionales que queremos. Y como el IGI, partimos de un programa Latin tratando de acá salvar, de evitar muertes, pasamos a trabajar en la enfermedad para finalmente nosotros trabajar en toda la población, que es como quisiéramos hacerlo. En ese orden nos aparecen muchas preguntas. Mira esas experiencias exitosas de Tundama, de Virrey Solís, e incluso las nuestras. El punto es qué tan satisfechos estamos con los resultados, porque mostramos esto, pero seguimos viendo que estamos distantes de lograr los resultados que queremos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué estamos haciendo en realidad para que eso esté cambiando? ¿Será que nos estamos enfocando de manera diferente? Fíjense, con Lati nos enfocábamos en la muerte, evitábamos muertes. Con mi red queríamos evitar eventos o intervenirlos oportunamente. Pero cuando llegamos a mi ser, lo que estamos buscando finalmente es o trabajar la población o trabajar la enfermedad antes de que se presente el evento. Entonces, importante, ¿qué es lo que queremos gestionar? Y esas son las preguntas que se vienen. El cómo. ¿Qué estamos innovando para mejorar los resultados? Y en eso, Catherine, yo sí quisiera preguntarte, una de las cosas fundamentales en el manejo de atención primaria es el territorio. Y desde el punto de vista del territorio, ¿ustedes qué están haciendo en este momento? Gracias. Una de las reflexiones que queremos dejar en este conversatorio es que sí se están haciendo actividades en el territorio a nivel de las alcaldías de los municipios, pero casi todas ellas se están dirigiendo a la población del régimen subsidiado. Casi no tenemos cobertura en el régimen contributivo. Las actividades de atención primaria que se direccionan desde la alcaldía es a estas poblaciones más vulnerables y de alguna manera sí logramos hacer caracterización de la población y gestión del riesgo en esta población del régimen subsidiado. Pero en el caso, por ejemplo, de Duitama, casi 70.000 personas son del régimen contributivo y no son cubiertas por esta territorialidad y estas actividades de acceso que se logran. Por un lado, por la cantidad de EPS que existen, ¿cierto? Que trabaja cada una desarticulada de acuerdo a su modelo de atención, cada una con una proporcionalidad diferente y no todas tienen una IPS única, como es el caso del régimen subsidiado. Entonces, una fortaleza que nosotros vemos es eso, que en el régimen subsidiado sí se logra mejorar esa accesibilidad y esa caracterización de la población, pero en el régimen contributivo no. Sin embargo, aquí tenemos otra visión, porque pues tenemos el caso de Virrey Solís, que son casi todos régimen contributivo, ¿no? Entonces ahí sí te doy la palabra, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, yo creo que debemos como quitarnos esos temas de que, y es dejar un mensaje positivo. O sea, hemos trabajado en APS 30 años, con cosas buenas, malas, con altibajos, con reforma, sin reforma, pero hemos trabajado en eso hace mucho tiempo. Y estamos acá los que tenemos que mostrar estas experiencias exitosas y de tomar como base eso, qué tan bueno estamos haciendo. ¿Sí? La experiencia desde
la ES, la experiencia desde la alta complejidad y cómo nos articulamos. Hay algo muy importante y es, vienen muchas cosas, tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Siempre traigo yo a alusión una frase de nuestro presidente y es: nunca es suficiente, hay que seguir trabajando por el paciente. O sea, es una gran responsabilidad manejar 3.500.000 usuarios a nivel nacional y gestionar el riesgo, no solamente del sano, sino de la enfermedad. Es una gran responsabilidad. Ivane, y te quería preguntar algo específico. El tiempo aquí nos apremia, entonces Dale. quería tocar el tema de los sistemas de información. ¿Qué papel están jugando los sistemas de información? Es importantísimo. Si ahorita nosotros nos ponemos con territorios, con georreferenciación, no tenemos un sistema de información robusto, no va a servir de nada. Porque los gastos van a ser, o sea, van a haber muchísimas ineficiencias. El paciente va a ir de un lado al otro. Con un sistema de información robusto, desde la caracterización de la población, desde el trabajo con el asegurador, con la red primaria de alta complejidad, podemos gestionar. ¿Cómo articulan ustedes la parte de la caracterización poblacional con la información que gesta cada una de sus instituciones? Por medio de una historia clínica estandarizada. Ya. Y lo asocian con lo que tiene que ver con la estratificación y la caracterización. Sí, señor. Tenemos la gran ventaja de poder estar en línea, no solamente desde Virrey Solís IPS. ¿Qué tipo de herramientas analíticas están utilizando en este momento? Bueno, aparte de la historia clínica sistematizada que me permite a mí extraer información, tenemos en este momento el aplicativo de Sigirres que nos permite consolidar toda la información y no solamente lo manejamos los IPS privadas sino públicas, y eso nos permite estar al día con los indicadores. Además de eso, estamos haciendo pinitos en predicción, y no solo eso, sino que hablando de estandarización de procesos también y de la historia clínica, si yo soy consciente de que la data es continua, es segura, es fidedigna, puedo tomar decisiones en ello. Okay. Modelos predictivos, nos mencionaste algo de modelos predictivos. Sí, estamos haciendo unos pinitos de modelos predictivos desde el paciente prediabético, pero también para el que no se complique, para prevenir infarto, eventos cerebrovasculares y muertes. Catherine, y pensando en... Hablamos hoy y me encanta que estemos tocando el tema de lo que tiene que relacionarse con la atención primaria, porque increíblemente desde la academia, los que hemos sido formados en el campo de la medicina, desconocemos muy poco de lo que es la atención primaria. Y entonces ese viene un gran reto. Y uno cuando mira, por ejemplo, en este caso que estamos tocando el tema de la reforma y todo, y uno dice, bueno, ¿y dónde? Cuando estamos en el ejercicio de la atención primaria nos damos cuenta que hay una gran incompetencia de todos los profesionales, porque efectivamente pareciera que la academia va por un lado y la realidad va por el otro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué me están ofreciendo? Salgo a buscar médicos, enfermeras, y cuando nos damos cuenta, ontólogos, trabajadoras sociales, en fin, y nos damos cuenta que todo el currículum que se ejecuta en la universidad, cuando llega al ejercicio de la vida, nos damos cuenta que hay una brecha gigantesca y que casi que nos tenemos que volver como universidades. ¿Ustedes cómo lo perciben? Pues realmente sí es así. Nuestros médicos hoy en día prácticamente están haciendo el internado ya en especialidades clínicas, ¿cierto? Ya empiezan desde sexto, séptimo semestre, otros, bueno, depende de la academia, y llegan a hacer su rural, a ser médicos generales, y no conocen la resolución 3280, que es algo tan básico, tan sencillo y tan completo. Entonces, efectivamente, sí nos hace falta hacer énfasis en la academia, en educación, en atención primaria. Considero, como nosotros que sí trabajamos en atención primaria, es nuestra misión, nuestra esencia, que el país hoy tiene todas las herramientas para desarrollar un modelo de atención primaria que además ha sido reconocido a nivel mundial. No hay necesidad de hacer reforma porque ya lo tenemos todo. Es articular y realmente ponerle pasión y hacer con excelencia los programas. Y de complemento, ¿por qué no involucrarnos con la academia? Existen convenios de docencia-servicio que podemos nosotros ser pioneros en enseñarles, en que hagan las rotaciones en nuestras instituciones que están acreditadas bajo parámetros de atención primaria en salud, para también enseñarles. O sea, sí, uno vive todos los días esto, los médicos no vienen con el chip de atención primaria en salud, pero también hay una gran responsabilidad desde las IPS en capacitarlos en ello. Completamente de acuerdo. Súper a todos. Yo los voy a cortar en aras del tiempo, me da un dolor gigante, porque
Mire, yo creo que para responder esa pregunta que ellos estaban haciendo y que querían discutir un poco más ampliamente, pues nos tomaríamos horas y horas. ¿Qué nos hace falta y en qué podemos innovar? Y esto debe ser continuo. Y todos esos puntos que traen son puntos que queremos que empiecen a discutirse en los corredores de este evento, porque realmente la excelencia implica innovar, cambiar, transformar, ver comunidades, ver territorios, fortalecer procesos, fortalecer sistemas de información que den data que permita hacer una toma consciente de decisiones, ¿cierto? Generar equipos multidisciplinarios, talento humano capacitado, cada vez mayores procesos de referenciación, o sea que creo que son muchos los puntos que se deben abordar para poder hacer ese proceso que lo lleve a uno a generar una cultura de valor. Yo no quisiera, antes para cerrar un poquito, tocar algo que tocó el doctor Patrick Charmel recientemente, y es saber el verdadero papel que jugamos nosotros. Y nos damos cuenta que la excelencia clínica interviene el 20% de la salud, el 20%. Y el otro 30% son hábitos, es decir, hábitos que requieren cambios de comportamiento, y los cambios de comportamiento, sí, la educación es un método, pero no es suficiente. Generar conciencia es una cosa mucho más profunda que educar. Nosotros todos estamos educados, pero fumamos, tomamos, hacemos una gran cantidad de cosas, o sea, eso no tiene nada que ver. La educación ayuda, pero no es lo único. Y lo otro es que los determinantes sociales, o sea, cada día tenemos que mirar a la población desde otra óptica, no desde el paciente, sino desde la persona en todo su entorno. Y creo que es algo que los que estamos en este sector tenemos necesariamente que comenzar a abrirnos. Gracias a los tres, gracias a las instituciones que representan, porque creo que están haciendo honor a ese logo y a ese lema que aparece en el stand de la OES, y es calidad, sí se puede. Muchísimas gracias, doctores.